El millonario estaba dispuesto a pagar cualquier fortuna, menos aceptar que su hijo se le estaba apagando entre los brazos. Si esta historia ya te tocó el corazón en estos primeros segundos, suscríbete ahora al canal, porque aquí contamos historias que nos recuerdan que el bien todavía existe. Y antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Déjalo en los comentarios, porque hoy, más que nunca, cada mensaje importa. En una de las avenidas más exclusivas de Monterrey, México, donde las mansiones se levantan como castillos modernos y el silencio cuesta millones, vivía Alejandro Villalba, uno de los empresarios más poderosos del norte del país. Dueño de hospitales privados, clínicas de investigación y empresas farmacéuticas, Alejandro siempre había creído que el dinero no solo abría puertas, sino que también podía cerrar cualquier herida. Hasta que la vida decidió demostrarle lo contrario. En la habitación principal de su mansión, decorada con mármol italiano, cortinas de seda y lámparas de cristal importadas de Europa, había algo que ningún lujo podía ocultar: el miedo. Sobre una cama clínica adaptada especialmente para él estaba Mateo, su bebé de apenas 11 meses. Sus mejillas, antes rosadas y llenas de vida, ahora lucían pálidas. Sus pequeños dedos se movían con dificultad mientras intentaba sostener un estetoscopio de juguete azul que alguien le había regalado semanas atrás. A su lado, sentada con uniforme impecable color azul profundo, estaba Valeria Ríos, la niñera que llevaba 6 meses cuidando al pequeño. Sus manos sostenían suavemente la espalda del bebé mientras fingía sonreír para que él no sintiera el peso de la preocupación que inundaba la habitación. Mateo reía débilmente, sin saber que su risa se había convertido en el sonido más frágil del mundo. Detrás de ellos, de pie, estaba Alejandro. Traje oscuro, reloj suizo, postura firme, pero con los ojos llenos de una desesperación que ni el hombre más poderoso podía esconder. Habían pasado por todo: especialistas en Houston, tratamientos experimentales en Madrid, consultas privadas en Buenos Aires. Alejandro había transferido cifras que podrían haber construido hospitales enteros, todo con una sola condición: salvar a su hijo. Pero los diagnósticos eran confusos. Los tratamientos no mostraban resultados claros, y cada semana que pasaba, Mateo parecía perder un poco más de energía. «No importa cuánto cueste», había dicho Alejandro a uno de los médicos más prestigiosos de América Latina. «Si existe una cura, la quiero». Y el médico, con una mirada evasiva, había respondido algo que todavía resonaba en su mente. «A veces, señor Villalba, el dinero no es la respuesta». Esa frase se convirtió en una herida abierta, porque Alejandro no sabía vivir en un mundo donde el dinero no resolviera las cosas. Desde la muerte de su esposa Camila, durante el parto, Mateo era lo único que le quedaba, lo único que justificaba cada contrato firmado, cada noche sin dormir, cada negociación implacable. Y ahora esa pequeña vida estaba en riesgo. Valeria ajustó suavemente la almohada detrás de la espalda del bebé mientras él balbuceaba sonidos infantiles, ajeno a la tensión que envolvía el aire. La habitación estaba equipada como una sala médica privada: monitores, medicamentos organizados en bandejas de acero, reportes clínicos apilados sobre una mesa antigua que contrastaba con la tecnología moderna. Alejandro observaba todo en silencio. Se suponía que esta semana comenzarían un nuevo tratamiento experimental, desarrollado por uno de sus propios laboratorios. Una terapia genética costosa, compleja, prometedora. Prometedora. Esa palabra se había convertido en una tortura. Prometedora significaba que no había certeza. Prometedora significaba que Mateo sería otra vez una apuesta. Valeria levantó la mirada hacia Alejandro por un instante. Había algo en sus ojos que él todavía no entendía.
No era miedo, no era duda. Era algo distinto, algo que parecía incomodidad, pero Alejandro estaba demasiado enfocado en el próximo tratamiento para notar detalles. El bebé soltó el estetoscopio de juguete y estiró los brazos hacia su padre. Ese gesto tan simple quebró algo dentro de Alejandro. Se acercó, lo tomó con cuidado y lo sostuvo contra su pecho. Mateo apoyó la cabeza sobre el traje caro de su padre, como si ese abrazo fuera suficiente para protegerlo del mundo. Y por un segundo, Alejandro sintió que sí. «Te voy a salvar, hijo», susurró con voz firme, casi desafiante. «No importa lo que tenga que hacer». Desde la ventana, el atardecer teñía el cielo de tonos dorados y rojizos. La ciudad seguía su ritmo normal. Los negocios abrían y cerraban. Las personas reían en restaurantes elegantes, pero dentro de esa mansión, el tiempo parecía suspendido. Valeria observaba la escena con una mezcla de ternura y algo más difícil de describir. Ella había trabajado antes con familias adineradas. Sabía cómo funcionaba ese mundo. Sabía que muchas veces el amor se medía en cheques y no en presencia. Pero Alejandro no era un padre ausente, era un padre desesperado. Esa diferencia lo cambiaba todo. Mateo comenzó a toser levemente, un sonido pequeño, pero suficiente para tensar cada músculo del cuerpo de Alejandro. ¿Otra vez?, preguntó, alarmado. Valeria asintió suavemente. «Ha estado así desde la mañana, señor». Alejandro apretó los dientes. «Llamaré al doctor Ramírez». Pero Valeria no respondió de inmediato. Se limitó a observar al bebé, como si estuviera viendo algo que nadie más estaba viendo. Algo que no coincidía. El sonido del monitor cardíaco marcaba un ritmo estable, pero Mateo parecía inquieto. No era solo debilidad física, era algo más. Alejandro no lo notó. Para él, todo era cuestión de combatir una enfermedad compleja con recursos ilimitados. Pero la enfermedad no parecía seguir las reglas esperadas. Esa noche, mientras los médicos revisaban nuevamente los estudios y los asistentes organizaban documentos para el tratamiento del día siguiente, Valeria se quedó sola unos minutos con el bebé. Lo sostuvo en brazos, caminando lentamente por la habitación iluminada con luz tenue. «Tranquilo, pequeño», susurró, «todo va a estar bien». Mateo la miró con ojos grandes y brillantes, y por un instante dejó de toser. Valeria se detuvo, observó, esperó. El silencio en ese momento era diferente. No era el silencio del miedo. Era el silencio de una pregunta que todavía no tenía respuesta. Desde el pasillo se escucharon pasos firmes. Alejandro regresaba con nuevos papeles en la mano, decidido a firmar lo que fuera necesario. Valeria volvió a colocar al bebé sobre la cama con cuidado. La rutina continuó. Los médicos hablaron de estadísticas, de probabilidades, de avances científicos, pero nadie habló de certezas. Y mientras el empresario más poderoso de Monterrey preparaba otra transferencia millonaria para iniciar el tratamiento experimental al amanecer, había algo que todavía nadie había descubierto. Algo que no estaba en los análisis de laboratorio. Algo que no se compraba. Y algo que comenzaba a inquietar profundamente a la única persona en esa casa que no llevaba traje ni bata blanca, sino un uniforme sencillo azul. La niñera. El reloj marcó la medianoche. Alejandro permanecía sentado frente a la cuna adaptada, observando a su hijo dormir con respiración irregular. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo no se veía como un enemigo externo, se veía como una sombra dentro de su propia casa. Y mientras el hombre que podía comprar hospitales enteros intentaba negociar con el destino, la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Pero todavía nadie estaba listo para verla.
porque cuando uno paga fortunas por una solución, a veces deja de mirar lo esencial, y esa noche, bajo el silencio pesado de la mansión Villalba, el destino comenzaba a moverse en una dirección inesperada, sin ruido, sin anuncios, sin precio, solo esperando el momento exacto para cambiarlo todo. Alejandro Villalba nunca le había tenido miedo a nada, ni a las crisis financieras que derrumbaron empresas más grandes que la suya, ni a las demandas millonarias que intentaron ensuciar su nombre, ni siquiera al dolor insoportable de perder a Camila, la mujer que había amado desde la universidad en Guadalajara. Pero ahora le tenía miedo al silencio que se hacía cada vez más largo cuando Mateo dormía, al silencio que quedaba después de cada consulta médica, al silencio que lo obligaba a pensar que quizá por primera vez en su vida no tenía el control. Aquella madrugada, sentado en la butaca junto a la cama clínica, Alejandro observaba el pequeño pecho de su hijo subir y bajar con dificultad. Cada respiración parecía un esfuerzo. Cada suspiro era un recordatorio de que el tiempo no estaba de su lado. Y por primera vez en años, el hombre que negociaba contratos con voz firme temblaba. No delante de los médicos, no delante de sus socios, sino solo, en la oscuridad. Se inclinó hacia adelante y tomó la diminuta mano de Mateo. «Perdóname», susurró. La palabra salió casi sin voz. «Perdóname por no haber estado más tiempo en casa cuando tu mamá estaba embarazada. Perdóname por pensar que el mejor hospital era suficiente. Perdóname por creer que el dinero podía protegernos de todo». Las lágrimas no cayeron de inmediato. Alejandro no era un hombre acostumbrado a llorar, pero sus ojos ardían. Desde la puerta entreabierta, Valeria observaba en silencio. No era correcto que escuchara. No era su lugar. Pero algo en aquella escena la dejó inmóvil. Nunca había visto a Alejandro así. El empresario que en reuniones era implacable, que exigía resultados y hablaba de cifras con precisión quirúrgica. Ahora parecía un padre común, vulnerable, roto. Valeria se retiró despacio para no interrumpir. En la cocina preparó una infusión tibia. No era parte del tratamiento médico, no era una receta experimental. Era simplemente algo que su abuela le enseñó cuando era niña en San Luis Potosí. Cuando el cuerpo no entiende lo que pasa, primero hay que calmar el alma, le decía siempre. Valeria creció en una casa humilde. Su madre trabajaba limpiando oficinas. Su padre murió cuando ella tenía 10 años. Aprendió desde pequeña que el amor no se medía en dinero sino en presencia. Tal vez por eso conectó tan rápido con Mateo. Cuando comenzó a trabajar en la mansión Villalba, sabía que sería un empleo exigente, pero nunca imaginó que terminaría involucrando el corazón. Regresó a la habitación y dejó la taza sobre una mesa lateral. «Señor, debería intentar descansar un poco», dijo con suavidad. Alejandro levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, pero su voz volvió a sonar firme. «No puedo». Esa respuesta no era orgullo, era miedo. Si cierro los ojos, siento que algo puede pasar. Valeria se acercó lentamente. «Yo estoy aquí». Esa frase fue simple, sin adornos, sin promesas imposibles, pero Alejandro la sintió, no como una oferta de ayuda profesional, sino como una presencia real. Se quedó en silencio unos segundos. «¿Alguna vez has tenido miedo de perderlo todo?», preguntó de repente sin mirarla. Valeria dudó un instante. Sí, no elaboró demasiado, pero su tono decía que hablaba en serio. «¿Y qué hiciste?», insistió él. Valeria respiró hondo. «Aprendí que no siempre podemos controlar lo que pasa, pero sí podemos controlar cómo amamos mientras pasa». Alejandro frunció el ceño. Esa no era la respuesta que esperaba. Estaba acostumbrado a estrategias, soluciones, planes de acción, no a reflexiones. Mateo,
emitió un pequeño sonido en sueños. Ambos miraron hacia la cama al mismo tiempo. Ese pequeño gesto los unió más de lo que cualquiera de los dos imaginaba. Durante las siguientes horas, Alejandro comenzó a hablar, no como empresario, no como millonario, sino como hombre. Habló de Camila, de cómo se conocieron en una cafetería universitaria, de cómo ella siempre decía que él trabajaba demasiado, de cómo prometió que cuando naciera el bebé reduciría el ritmo, promesa que nunca llegó a cumplir. Ella quería que yo estuviera más presente, murmuró. Y ahora lo único que quiero es más tiempo. Valeria escuchaba sin interrumpir. A veces asentía, a veces simplemente permanecía en silencio. Porque hay momentos en que escuchar es el acto más grande de humanidad. El amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas altas de la habitación. Una luz suave iluminó el rostro de Mateo. Y por un instante parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Alejandro se levantó de golpe. Voy a revisar los resultados otra vez. Tomó los expedientes médicos y comenzó a hojearlos con rapidez, como si entre esas páginas pudiera encontrar una respuesta escondida. Valeria observó el gesto. Había algo en él que le partía el corazón. No era arrogancia, era desesperación. Era un padre intentando pelear con algo invisible. Las horas siguientes fueron una mezcla de llamadas telefónicas, consultas urgentes y preparativos para el nuevo tratamiento experimental que comenzaría esa tarde. El doctor Ramírez llegó con su equipo. Revisaron a Mateo, ajustaron medicación. Todo parecía bajo control, pero Alejandro notaba algo. Cada vez que el bebé estaba en brazos de Valeria, su respiración parecía más estable. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Alejandro quiso atribuirlo a coincidencia. Necesitaba creer que la solución vendría del laboratorio, no de algo tan simple como un abrazo. Sin embargo, la duda comenzó a instalarse. Esa tarde, mientras el equipo médico preparaba el procedimiento, Mateo comenzó a llorar con una intensidad que no habían visto antes, un llanto agudo, desesperado. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué pasa? ¡Hagan algo!», exclamó. Los médicos actuaron rápido, revisaron signos vitales, ajustaron parámetros. Valeria se acercó instintivamente. «Déjenme», pidió en voz baja. Alejandro dudó apenas un segundo, pero asintió. Valeria tomó al bebé en brazos y comenzó a hablarle en voz baja. No eran palabras técnicas, no eran indicaciones médicas. Era una canción antigua que su madre le cantaba cuando tenía miedo. Mateo poco a poco dejó de llorar. El monitor mostró un ritmo más estable. El silencio regresó, pero esta vez no era un silencio de miedo, era un silencio lleno de preguntas. Alejandro miró la escena sin comprender. Algo dentro de él empezó a moverse. No era fe todavía, no era certeza, era una inquietud, porque por primera vez el hombre que había pagado fortunas empezaba a preguntarse si tal vez estaba buscando la respuesta en el lugar equivocado. Y aunque aún no lo sabía, esa pregunta sería el inicio de todo, porque cuando el miedo nos desarma, también nos obliga a mirar lo que antes ignorábamos. Y Alejandro estaba a punto de descubrir que la verdadera batalla no solo estaba en los diagnósticos, sino en algo mucho más profundo, algo que todavía nadie se atrevía a nombrar. El tratamiento comenzó esa misma tarde. Las cortinas fueron cerradas. Las luces blancas del equipo médico iluminaron la habitación como si se tratara de una sala de cirugía improvisada dentro de la mansión. Todo estaba preparado con precisión milimétrica. Los mejores especialistas de Ciudad de México habían volado en jet privado esa misma mañana. Alejandro no había escatimado en nada, pero aún así, el aire se sentía pesado. Mateo estaba conectado a nuevos dispositivos. Un pequeño catéter en su brazo.
sensores en el pecho, una máquina adicional que prometía estimular su sistema inmunológico con una terapia genética desarrollada en uno de los laboratorios del propio Alejandro. Era el proyecto más caro de su empresa, y ahora era la última esperanza. Los primeros efectos pueden tardar unas horas, explicó el doctor Ramírez con tono técnico. Debemos observar cualquier cambio. Alejandro asintió sin parpadear. Que no le falte nada. La frase sonó firme, pero por dentro era un ruego. Valeria permanecía en un rincón de la habitación, en silencio. Su uniforme azul oscuro contrastaba con el blanco clínico del entorno. Observaba cada movimiento, cada gesto, cada reacción del bebé, y algo en su pecho no estaba en calma. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Mateo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Alejandro caminaba de un lado a otro, revisando reportes en su tableta, hablando por teléfono con su equipo en Houston, exigiendo actualizaciones, confirmaciones, segundas opiniones. Todo tenía que salir bien, tenía que funcionar. Pero al caer la noche, el monitor cardíaco comenzó a emitir un sonido irregular, un pitido más agudo, un ritmo menos constante. «Doctor», susurró una enfermera. El equipo médico reaccionó de inmediato. Los números en la pantalla fluctuaban. La respiración de Mateo se volvió más rápida. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz tensa. «Es una reacción inicial», respondió Ramírez intentando mantener la calma. «Es normal que el cuerpo reaccione. Normal». Esa palabra volvió a clavarse como una espina. Mateo comenzó a moverse inquieto. Su pequeño cuerpo parecía luchar contra algo invisible. Valeria dio un paso adelante. «Está asustado», murmuró. Nadie respondió. Los médicos ajustaban parámetros, administraban medicamentos complementarios, revisaban constantes, pero la inquietud no desaparecía. Pasaron 20 minutos eternos. El ritmo volvió a estabilizarse. Todos respiraron, menos Alejandro, porque en esos 20 minutos entendió algo que no quería aceptar. Cada nuevo intento era también un nuevo riesgo. Cuando el equipo médico salió de la habitación para preparar los siguientes análisis, el silencio quedó suspendido. Alejandro se acercó a la cama. Mateo tenía los ojos entreabiertos. No lloraba, no sonreía, solo miraba. Y esa mirada parecía preguntar algo que nadie sabía responder. «Resiste, hijo», susurró Alejandro con voz quebrada. Valeria se acercó despacio. «Señor, ¿puedo quedarme esta noche con él?». Alejandro la miró. Había algo diferente en su expresión, una mezcla de cansancio y orgullo herido. «Siempre estás aquí», respondió, pero esta vez no sonó como una orden, sonó como una confesión. La noche avanzó lenta. A las 2 de la madrugada, Mateo volvió a presentar síntomas: fiebre alta, temblores leves. Los médicos fueron llamados nuevamente. «Puede ser parte del proceso de adaptación», explicaron, pero las palabras ya no tranquilizaban. Alejandro empezó a notar que cada explicación tenía un «puede ser». Puede ser normal, puede ser temporal, puede ser una reacción pasajera. Nada era seguro, y por primera vez la confianza en su propio sistema comenzó a tambalear. En el pasillo, lejos de los médicos, Alejandro apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. Se sentía culpable. ¿Y si estaba experimentando con su propio hijo? La idea lo golpeó con fuerza. Sacudió la cabeza como si pudiera expulsarla. No, estaba haciendo todo lo posible, lo mejor disponible. Eso era lo que siempre había hecho en los negocios, invertir en innovación. Pero esto no era una empresa, era su hijo. Regresó a la habitación y encontró a Valeria sentada junto a la cama, sosteniendo la pequeña mano de Mateo mientras le hablaba en voz baja. No eran instrucciones médicas, eran historias.
Le contaba sobre un perrito valiente que cruzaba montañas, sobre un niño que aprendía a caminar bajo la lluvia, sobre estrellas que nunca se apagan aunque no se vean. Mateo parecía escuchar. Su respiración se suavizó levemente. Alejandro observó en silencio. Algo no cuadraba. El tratamiento más costoso del país no lograba estabilidad inmediata. Pero la voz de una niñera... Sí. Esa contradicción comenzó a incomodarlo. A la mañana siguiente, los resultados preliminares no mostraron mejoras significativas. «Es pronto para evaluar», dijo el doctor Ramírez. «Necesitamos al menos 48 horas». Alejandro asintió, pero por dentro algo se estaba rompiendo. Las 48 horas fueron una montaña rusa emocional. Momentos de aparente estabilidad, seguidos por recaídas repentinas, fiebre, irritabilidad, fatiga extrema. Cada síntoma era una alarma, cada alarma era un golpe. Valeria comenzó a notar patrones, no en los estudios, no en los gráficos, en Mateo. Cuando había demasiadas personas en la habitación, su respiración se agitaba. Cuando el ambiente era más tranquilo, parecía mejorar ligeramente. Cuando Alejandro discutía por teléfono cerca de él, el bebé se tensaba. Eran detalles pequeños, pero constantes. Valeria guardó esas observaciones en silencio. No era médica, no tenía títulos, no quería parecer imprudente, pero algo dentro de ella le decía que el problema quizá no estaba solo en el cuerpo del bebé. Al tercer día, una nueva crisis golpeó con más fuerza. Mateo sufrió una descompensación que obligó a suspender temporalmente la terapia. Los médicos trabajaron con rapidez. Alejandro perdió la compostura. «¡Hagan algo! ¡No me digan que es normal!» Su voz retumbó en las paredes de mármol. El doctor Ramírez evitó su mirada. «Estamos haciendo todo lo posible». Esa frase, repetida tantas veces, ya no tenía peso. Valeria sintió un nudo en la garganta, porque por primera vez vio miedo real en los ojos de los médicos. El tratamiento que prometía ser la solución empezaba a mostrar grietas. Esa noche, después de que el equipo se retiró temporalmente, Alejandro se sentó frente a su hijo. No habló, no hizo llamadas, solo miró. Mateo dormía inquieto. Valeria se acercó con cautela. «Señor», comenzó. Alejandro levantó la mirada, agotado. «¿Sí?» Ella dudó. Las palabras eran delicadas. «Tal vez deberíamos observar otras cosas también». «¿Qué cosas?» El tono no fue agresivo, fue desesperado. Valeria tragó saliva. El entorno, el estrés, el ritmo. Alejandro frunció el ceño. «¿Insinúas que esto es mi culpa?» La pregunta cayó como una piedra. Valeria negó de inmediato. «No, solo digo que a veces el cuerpo reacciona a más de lo que creemos». El silencio que siguió fue denso. Alejandro no respondió, pero esa conversación quedó flotando. Esa madrugada, mientras la mansión dormía, una tormenta comenzó a caer sobre Monterrey. Los relámpagos iluminaron el cielo. Dentro de la habitación, el monitor volvió a emitir sonidos irregulares. Otra vez, el tratamiento estaba siendo detenido. Otra vez. Y Alejandro, el hombre que había pagado fortunas por una solución, comenzaba a enfrentar una verdad incómoda. Las soluciones obvias no estaban funcionando. Y cada intento fallido no solo debilitaba el cuerpo de Mateo, sino también la certeza de un padre que siempre creyó tener el control. La desesperación ya no era una sombra lejana, era una presencia constante, y aunque todavía nadie lo decía en voz alta, el tiempo empezaba a sentirse como un enemigo silencioso. Uno que no aceptaba transferencias, uno que no firmaba contratos, uno que avanzaba sin pedir permiso, y en medio de esa tormenta algo más estaba creciendo. No era una cura, no era un diagnóstico, era una duda que pronto cambiaría todo.
La tormenta no se detuvo en toda la noche. Los relámpagos iluminaban la habitación en destellos blancos que parecían fotografías del miedo. El sonido de la lluvia golpeando los ventanales era constante, casi hipnótico. Pero dentro de la mansión Villalba nadie dormía. A las 4 de la madrugada, el monitor cardíaco emitió un sonido diferente. No era irregular, era más lento, demasiado lento. «Doctor», susurró la enfermera con la voz temblorosa. El equipo médico entró con rapidez, luces encendidas, órdenes cortas, movimientos precisos. Alejandro se quedó paralizado. No gritó, no exigió, no ordenó nada. Solo observó. Mateo estaba pálido. Sus ojos entreabiertos ya no enfocaban. Su pequeño pecho subía con dificultad, como si cada respiración fuera una montaña. «Estamos perdiendo estabilidad», murmuró el doctor Ramírez. «Perdiendo». La palabra atravesó el aire como un disparo. Alejandro dio un paso adelante, pero alguien lo sostuvo del brazo. «Señor, necesitamos espacio». Espacio. En su propia casa, en la habitación de su hijo. Lo apartaron con suavidad, pero con firmeza. Valeria permanecía pegada a la pared, las manos juntas contra el pecho. No lloraba, no hablaba, solo miraba a Mateo con los ojos abiertos, como si temiera que parpadear fuera perder un segundo vital. Los minutos se hicieron eternos. Un medicamento más, una dosis ajustada, una intervención rápida. El monitor mostró una línea más estable, pero el daño emocional ya estaba hecho. Cuando finalmente el equipo médico salió, el silencio fue más aterrador que el sonido de las máquinas. Alejandro se acercó a la cama. Mateo estaba inmóvil, agotado. No lloraba, no balbuceaba, no reaccionaba, solo respiraba, y esa respiración era tan débil que dolía escucharla. Alejandro apoyó la mano sobre la baranda de la cama y sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer en la silla sin elegancia, sin orgullo. El hombre más poderoso de Monterrey parecía un padre derrotado. «¿Va a sobrevivir?», preguntó en voz baja sin mirar al médico. El doctor Ramírez dudó. Ese segundo de silencio fue la respuesta más cruel. «Estamos haciendo todo lo posible». Otra vez esa frase, pero ahora sonaba vacía. Alejandro asintió lentamente, y por primera vez no tuvo nada que decir. El equipo médico recomendó suspender temporalmente el tratamiento experimental. El cuerpo de Mateo no estaba respondiendo como esperaban. Suspender. La última esperanza quedaba en pausa. Cuando la puerta se cerró y la habitación quedó solo con Alejandro, Valeria y el bebé, la sensación fue insoportable. Valeria se acercó despacio. «Señor», pero no terminó la frase, porque Alejandro levantó la mano, pidiendo silencio. No por enojo, por agotamiento. Caminó hacia la ventana y miró la lluvia caer sobre el jardín perfectamente diseñado. Las luces exteriores iluminaban las gotas que parecían lágrimas suspendidas en el aire. «No entiendo», susurró. «Hice todo bien». No era una queja arrogante, era una súplica rota. Los mejores médicos, los mejores tratamientos, los mejores hospitales. Su voz se quebró. ¿Qué más se supone que debía hacer? Valeria no respondió de inmediato, porque no había respuesta sencilla. Se acercó a la cama y tomó la pequeña mano de Mateo. Fría, demasiado fría. El bebé no reaccionó al contacto. Ese detalle hizo que el corazón de Valeria se hundiera. Alejandro regresó lentamente y se arrodilló junto a la cama. No le importó el traje caro tocando el suelo. No le importó nada. Apoyó la frente contra la baranda metálica y lloró, sin sonido, sin dramatismo. Lloró como un hombre que ya no tiene fuerzas para pelear. Las horas siguientes fueron las más largas. No hubo nuevas crisis.
Pero tampoco hubo mejoría, solo una quietud inquietante. La mansión, que siempre estaba llena de movimiento, empleados, asistentes, llamadas, ahora parecía un lugar vacío. El personal caminaba en silencio. Las órdenes se daban en susurros. Era como si todos temieran que un sonido fuerte pudiera romper lo poco que quedaba. Valeria no se movió de la habitación. Se sentó junto a Mateo y comenzó a acariciar suavemente su cabello. «No te rindas», murmuró casi sin voz. Pero en su interior también sentía miedo, un miedo profundo, porque por primera vez empezó a pensar que quizá no había nada más que hacer. Al caer la tarde, el doctor Ramírez pidió hablar a solas con Alejandro en el despacho. Valeria se quedó con el bebé. Desde la habitación podía sentir el peso de esa conversación, aunque no escuchara las palabras. El despacho estaba iluminado solo por una lámpara tenue. «Señor Villalba», comenzó el médico, «hemos agotado las opciones convencionales y las experimentales más seguras». Alejandro no parpadeó. «Diga lo que tenga que decir». El médico respiró hondo. «El cuerpo de Mateo está extremadamente debilitado. Forzar otro tratamiento podría ser más perjudicial que beneficioso». Silencio. «¿Qué está sugiriendo?» «Que quizá debamos considerar cuidados paliativos mientras evaluamos alternativas». La palabra cayó como una sentencia. Paliativos. No cura, no solución. Solo acompañar. Alejandro sintió que el mundo se detenía. «¿Está diciendo que me prepare...?» El médico no terminó la frase. No hizo falta. Alejandro se levantó bruscamente. «No acepto eso». Pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. El médico bajó la mirada. «A veces también debemos aceptar lo que no podemos controlar». Alejandro salió del despacho sin responder. Caminó por el pasillo largo, sintiendo que cada paso pesaba toneladas. Al llegar a la habitación, encontró a Valeria sentada en silencio, sosteniendo la mano del bebé. Mateo parecía aún más pequeño, más frágil, más distante. Alejandro se acercó lentamente. «No hay más tratamientos», dijo, casi en un susurro. Valeria levantó la mirada. No preguntó, solo entendió. El silencio que siguió fue absoluto. No había máquinas pitando, no había órdenes médicas, no había discusiones, solo una habitación grande y una sensación de final. Alejandro tomó a Mateo en brazos con cuidado extremo. Lo sostuvo contra su pecho como lo había hecho el primer día que nació. «No te voy a dejar», murmuró. Pero esta vez no era una promesa de lucha. Era una despedida que no quería pronunciar. Valeria sintió que el aire se volvía más denso. El hombre que había movido millones ahora parecía un niño asustado. Y ella, solo una niñera, sin respuestas. La noche cayó sin tormenta. El cielo estaba despejado, pero dentro de la mansión reinaba una oscuridad más profunda que cualquier lluvia. Alejandro permaneció sentado en la mecedora junto a la cama, con Mateo en brazos, hasta que el cansancio lo venció. Se quedó dormido así. Sin darse cuenta, Valeria se levantó despacio y colocó una manta sobre ambos. Observó la escena con lágrimas silenciosas, porque por primera vez desde que comenzó todo, sintió que la lucha se había terminado. No había más llamadas, no había más planes, no había más estrategias. Solo espera, y esa espera era insoportable. La madrugada avanzó lenta. El reloj marcaba cada minuto como un recordatorio cruel. Mateo respiraba débilmente. Alejandro dormía exhausto. Valeria permanecía despierta, mirando, pensando, sintiendo que algo no encajaba, pero sin fuerzas para nombrarlo, porque cuando la impotencia lo invade todo, hasta las dudas parecen inútiles. Y en esa habitación silenciosa, donde el dinero ya no tenía poder, el amor era lo único que quedaba.
Pero incluso el amor parecía no ser suficiente, y por primera vez desde que comenzó esta historia, parecía que todo había terminado. El amanecer entró en la habitación sin pedir permiso. Una luz suave, dorada, comenzó a dibujar sombras largas sobre el mármol y los muebles elegantes. Era un amanecer silencioso, casi respetuoso, como si el día supiera que no debía hacer ruido. Alejandro seguía dormido en la mecedora, con Mateo sobre el pecho. El traje arrugado, la camisa desabotonada, la expresión agotada. Ya no parecía un empresario poderoso. Parecía simplemente un padre que había luchado demasiado. Valeria no había cerrado los ojos en toda la noche. Sentada cerca de la cama, observaba el pequeño rostro del bebé. La respiración seguía siendo débil, pero estable, extrañamente estable. El equipo médico aún no había llegado. Por primera vez en días, la habitación estaba libre de cables nuevos, de voces técnicas, de decisiones urgentes. Solo había silencio. Valeria se levantó con cuidado para no despertar a Alejandro. Se acercó y, con delicadeza, tomó a Mateo en brazos. El bebé no protestó. Apoyó la cabeza sobre su hombro. Valeria caminó despacio por la habitación, como lo había hecho tantas veces antes. No había máquinas activas, solo el leve sonido de la respiración del niño. Y entonces hizo algo que nunca había hecho frente a los médicos. Abrió las cortinas completamente. La luz inundó la habitación. El aire fresco de la mañana entró suavemente cuando entreabrió una ventana alta. No era un gesto médico. No estaba en ningún protocolo. Era simplemente aire. Mateo movió ligeramente los dedos. Valeria lo notó. No dijo nada. Se sentó cerca de la ventana y comenzó a hablarle en voz baja. No historias esta vez, solo palabras simples. Mira el sol, Mateo. Ya salió. Hoy es un día bonito. El bebé parpadeó con lentitud. Alejandro se movió en la silla y despertó sobresaltado. ¿Qué? Miró alrededor, confundido. Su mirada se fijó en la ventana abierta. Valeria, ¿qué haces? El doctor dijo que debemos mantener condiciones controladas. Ella lo miró con calma. Solo necesitaba un poco de luz. Alejandro quiso responder, quiso corregirla, pero se detuvo, porque Mateo no estaba agitado, no estaba llorando, estaba tranquilo. Valeria se levantó y caminó lentamente por la habitación, sosteniéndolo cerca del pecho. El bebé apoyó la mejilla contra su uniforme azul oscuro. Alejandro observó en silencio. Había algo diferente en la escena, algo simple, sin aparatos, sin especialistas. Solo una mujer joven caminando despacio con un bebé en brazos bajo la luz del sol. Anoche, murmuró Alejandro. El doctor habló de cuidados paliativos. Valeria no respondió de inmediato. Lo sé. No quiero eso. Yo tampoco. El tono de ella no fue desafiante, fue firme. Mateo emitió un pequeño suspiro más profundo. Valeria se detuvo, lo miró, luego miró a Alejandro. ¿Puedo intentar algo? La pregunta fue suave, casi tímida. Alejandro frunció el ceño. ¿Intentar qué? Valeria dudó. No tenía gráficos, no tenía estudios, no tenía pruebas científicas. Solo observarlo sin intervenir tanto, unas horas, sin máquinas nuevas, sin más medicamentos por ahora. Alejandro sintió resistencia inmediata. Eso no era un plan, no era una estrategia, era nada, pero al mismo tiempo lo que estaban haciendo tampoco estaba funcionando. El silencio se extendió. Finalmente, Alejandro asintió apenas. Solo unas horas. Valeria sonrió levemente, no como quien celebra una victoria, sino como quien recibe permiso para cuidar. Colocó a Mateo sobre una manta suave cerca de la ventana donde la luz llegaba sin ser directa. Se sentó a su lado en el suelo, ignorando la formalidad del espacio. Comenzó a masajear suavemente sus pequeñas manos, movimiento lento.
rítmico. Mateo reaccionó con un leve movimiento de los pies. Alejandro se acercó. «¿Qué haces?» «Mi abuela decía que el cuerpo recuerda el contacto antes que cualquier medicina». Alejandro no comentó, pero no la detuvo. El tiempo pasó sin urgencia, sin alarmas, sin voces médicas. La casa estaba en silencio. El personal había recibido instrucciones de no entrar sin ser llamado. Valeria comenzó a tararear una melodía antigua. No era fuerte, era casi un susurro. Mateo abrió los ojos un poco más. Su respiración seguía débil, pero constante. Alejandro notó algo. No había tensión en el pequeño cuerpo. No había rigidez. Era sutil, pero real. A media mañana, el doctor Ramírez llamó por teléfono. «¿Cómo está?» Alejandro miró a Valeria antes de responder. «Estable. Debemos retomar monitoreo completo». Alejandro dudó. Miró la escena frente a él. La niñera sentada en el suelo. El bebé respirando bajo la luz natural. El ambiente en calma. «En unas horas», respondió. Colgó. Valeria no levantó la vista. Continuó con el masaje suave. Después tomó una pequeña manta y envolvió a Mateo, sosteniéndolo contra su pecho. El contacto piel con piel no estaba en ningún protocolo clínico reciente que Alejandro recordara. Pero el bebé apoyó la cabeza con mayor firmeza. Un suspiro más largo, más profundo. Alejandro sintió que algo dentro de él se movía. No era esperanza todavía, era curiosidad. «¿Por qué crees que esto ayuda?», preguntó finalmente. Valeria levantó la mirada. «No lo sé con certeza». Pausa. «Pero sé que cuando lo cargo así...» Su respiración cambia. No explicó más. No intentó convencerlo. Solo mostró. El reloj avanzó. Las horas que antes estaban llenas de tensión ahora parecían suspendidas en una calma extraña. No había mejoría espectacular. No había milagro. Pero tampoco había deterioro. Y en el contexto de los últimos días, eso era diferente. Al mediodía, Mateo emitió un sonido. No era llanto, era un pequeño balbuceo. Alejandro se acercó de inmediato. «¿Escuchaste eso?» Valeria asintió. El bebé movió los dedos, buscando algo. Valeria le entregó el pequeño estetoscopio de juguete que estaba sobre la mesa desde hacía días. Mateo lo sostuvo, débilmente, pero lo sostuvo. Alejandro sintió que el corazón le latía con fuerza. No era una recuperación, no era una cura, era un gesto, pequeño, casi insignificante, pero en esa habitación donde la desesperanza había reinado, ese gesto parecía enorme. Valeria no celebró, no dijo, «¿Lo ves?», solo continuó sosteniéndolo. El sol comenzó a inclinarse, la luz cambió de tono. La habitación seguía tranquila, y aunque nada extraordinario había ocurrido, algo era distinto. No había máquinas nuevas, no había intervenciones agresivas, solo presencia, contacto, calma. Alejandro se sentó en el suelo frente a ellos, sin traje impecable, sin postura rígida, solo un padre mirando a su hijo. «Valeria», dijo en voz baja, «¿crees que he estado haciendo todo mal?» Ella negó suavemente. «No», lo miró con sinceridad. «Creo que ha estado haciendo todo lo que sabía hacer». La frase quedó suspendida, porque tal vez ese era el punto. Alejandro sabía negociar, invertir, controlar, pero quizá no sabía detenerse. Mateo respiró profundamente otra vez, y por primera vez en muchos días, esa respiración no sonó como una lucha, sonó como descanso. La tarde cayó lenta, el equipo médico aún no había regresado, y en esa pausa inesperada, en ese espacio sin protocolos, una posibilidad silenciosa comenzaba a tomar forma, nada milagroso, nada espectacular, solo algo diferente, algo pequeño, algo que no se compraba y que, sin hacer ruido, empezaba a cambiar el aire dentro de la mansión Villalba.
La casa permaneció en silencio, demasiado silencio. No era el silencio del miedo de la noche anterior. Era otro tipo de silencio, más profundo, más expectante. El equipo médico regresó al atardecer. El doctor Ramírez entró con paso medido, revisando datos en su tableta antes incluso de mirar al bebé. Pero algo lo hizo detenerse. La habitación no estaba configurada como en los días anteriores. No había nuevas conexiones. No había luces blancas intensas. No había tensión. Solo la luz cálida del final del día entrando por la ventana. Y Mateo estaba despierto. No completamente activo, no fuerte, pero despierto. ¿Qué hicieron?, preguntó el doctor, frunciendo ligeramente el ceño. Alejandro dudó antes de responder. Miró a Valeria. Nada diferente. Era verdad. Nada técnico. Nada costoso. Nada extraordinario. El médico se acercó al bebé y revisó signos vitales. El monitor mostró estabilidad, no perfecta, pero estable. Ramírez revisó los registros anteriores. Esto no coincide con la evolución esperada. Su tono no era de celebración, era de desconcierto. Valeria permanecía en silencio, no buscaba reconocimiento, no pedía explicaciones, solo sostenía suavemente la pequeña mano de Mateo. El doctor decidió reinstalar parte del monitoreo. Alejandro aceptó, aunque algo dentro de él quería mantener el ambiente intacto. Cuando conectaron nuevamente los sensores, Mateo se inquietó. No lloró fuerte, pero su respiración cambió, más rápida, más superficial. Valeria lo notó de inmediato. Se acercó. «Tranquilo, aquí estoy». Su voz fue baja, constante. Mateo giró apenas la cabeza hacia ella, y poco a poco la respiración volvió a regularse. El doctor Ramírez levantó la mirada. No dijo nada, pero lo vio. Esa noche, por primera vez en días, no hubo crisis, no hubo alarmas repentinas, no hubo descompensaciones, solo una estabilidad frágil que parecía sostenerse por algo invisible. Alejandro no durmió. Se sentó en la misma mecedora, observando cada movimiento. No confiaba en la calma. La calma le parecía sospechosa, como si fuera solo una pausa antes de algo peor. A las 2 de la madrugada, Mateo abrió los ojos. No lloró. Miró alrededor. Luego miró directamente a Alejandro. Fue un contacto breve, pero claro. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Hacía días que no veía esa mirada tan enfocada. Se inclinó hacia él. «Hola, campeón». Mateo movió levemente los labios. No hubo palabras, obviamente, pero hubo intención. Valeria, que estaba sentada cerca, observaba en silencio. No sonreía, no celebraba, parecía estar esperando algo. Las horas pasaron lentas, el reloj marcaba cada minuto con una precisión casi cruel, pero nada malo ocurrió. Al amanecer, el doctor volvió a revisar los datos. «Hay una ligera mejora en la saturación de oxígeno», murmuró. «Ligera, pequeña, pero real». Alejandro sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Es efecto tardío del tratamiento? El doctor dudó. Podría ser, podría. Otra vez esa palabra. Valeria bajó la mirada. Algo en su expresión decía que no estaba convencida, pero tampoco habló. Durante el día decidieron no retomar la terapia experimental aún. Solo observación, solo monitoreo básico, solo esperar. Y esperar se convirtió en la actividad principal. La casa entera parecía contener la respiración. Los empleados caminaban más despacio. Las puertas se cerraban con suavidad. El jardín exterior lucía igual de impecable que siempre, pero nadie se detenía a admirarlo. Todo giraba alrededor de esa habitación. Al mediodía, Mateo volvió a emitir un pequeño sonido, un balbuceo más claro que el anterior. Valeria se inclinó hacia él. Eso es. Alejandro se acercó rápidamente. ¿Qué significa? Ella negó con suavidad. No lo sé, pero en sus ojos había una chispa. No de certeza, de intuición.
La tarde avanzó. La estabilidad continuó. Sin milagros, sin recuperaciones dramáticas, pero sin retrocesos. Y esa ausencia de retrocesos era casi desconcertante. El doctor Ramírez comenzó a revisar nuevamente todos los estudios. Algo no encajaba con el patrón esperado de la enfermedad. Los resultados anteriores mostraban deterioro progresivo. Pero ahora había una pausa, una interrupción, una pequeña desviación en la curva descendente. «Esto no tiene lógica», murmuró el médico mientras analizaba gráficos. Alejandro lo escuchó. «¿Es bueno o malo? Es inesperado». Valeria estaba sentada junto a la ventana, sosteniendo a Mateo contra su pecho. El bebé parecía más relajado cuando estaba así. Cada vez que lo colocaban de nuevo en la cama con sensores completos, se mostraba más inquieto. No era una diferencia enorme, pero era consistente. Alejandro empezó a notar el patrón. No dijo nada, solo observó. Esa noche decidieron reducir aún más la intervención. Solo monitoreo esencial, nada invasivo, nada agresivo. La habitación quedó más despejada, más humana. Valeria colocó una manta suave sobre el suelo nuevamente y se sentó allí con Mateo. Alejandro se unió, sin traje formal esta vez, sin zapatos, solo sentado en el suelo frío, apoyando la espalda contra la pared. El silencio no era incómodo, era expectante, como si todos estuvieran esperando que algo se revelara, pero nada espectacular ocurrió. Solo respiración, solo latidos, solo tiempo pasando. A medianoche, Mateo sonrió. Fue apenas una curva pequeña en los labios, pero fue clara. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Viste eso? Valeria asintió. No hubo lágrimas esta vez, solo una mirada compartida. El doctor fue llamado para revisar. Los signos seguían estables. La ligera mejoría continuaba. Pequeña, constante, misteriosa. «No entiendo», repitió el médico. Y en esa frase había una mezcla de inquietud y humildad. Porque cuando algo no se puede explicar, también se convierte en un desafío. Alejandro caminó hacia la ventana abierta. Miró la ciudad iluminada. Monterrey seguía viva, activa, ruidosa a lo lejos, pero dentro de esa casa el mundo parecía suspendido. Volvió la mirada hacia su hijo. Ya no parecía tan pálido como días atrás. No fuerte, no sano, pero diferente. Y aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, había algo moviéndose, algo que no estaba en los protocolos, algo que no figuraba en las transferencias millonarias, algo que crecía en silencio, sin explicación, sin anuncio, solo presente. Y en medio de ese misterio, Alejandro empezó a sentir algo que hacía días no sentía. No era confianza, no era seguridad, era una chispa, pequeña, frágil, pero viva. Mientras tanto, Valeria permanecía junto a Mateo, acariciando suavemente su espalda. No hablaba, no explicaba, solo estaba, y esa presencia parecía ser parte de un cambio que aún nadie comprendía. La noche avanzó otra vez sin crisis. El reloj marcó las 3 de la madrugada. Todo seguía estable, demasiado estable. Y esa estabilidad, que antes habría sido motivo de alivio inmediato, ahora generaba una pregunta silenciosa en el corazón de todos. ¿Qué está pasando realmente? Nadie tenía la respuesta, pero algo estaba cambiando, sin ruido, sin espectáculo, solo lentamente, como si la verdad estuviera esperando el momento exacto para mostrarse. Y ese momento estaba cada vez más cerca. La mañana llegó sin sobresaltos. Por primera vez desde que todo comenzó, la habitación no despertó con alarmas ni pasos apresurados. El sol entró suave, tibio, como si también estuviera probando algo nuevo: quedarse. Mateo abrió los ojos antes que todos. No fue un movimiento débil, no fue un gesto perdido, fue claro. Miró el techo. Luego giró la cabeza lentamente y buscó.
Buscó a alguien. Valeria estaba sentada en el suelo, recargada contra la pared, medio dormida. Cuando sintió el pequeño movimiento, abrió los ojos y se inclinó de inmediato. «Buenos días, campeón», susurró. Mateo la miró, y entonces pasó algo que detuvo el tiempo. Sonrió, no una mueca leve, no un gesto involuntario, una sonrisa completa, pequeña, pero real. Valeria se quedó inmóvil, sus ojos se llenaron de lágrimas sin permiso. «Alejandro», dijo apenas con la voz quebrada. El empresario se despertó sobresaltado desde la mecedora. «¿Qué pasa?» Valeria no pudo hablar, solo señaló. Alejandro se acercó y vio a su hijo mirándolo con los ojos abiertos, atentos, no apagados, no perdidos, presentes. «Hola», murmuró Alejandro temblando. Mateo levantó una mano, la sostuvo en el aire unos segundos, hasta que Alejandro la tomó y apretó. Débilmente, sí, pero con intención. El hombre que había enfrentado juntas directivas sin titubear, sintió que algo dentro de su pecho se rompía. Pero esta vez no era desesperación, era alivio, un alivio tan profundo que dolía. «Doctor, llamen al doctor», dijo sin despegar la mirada del bebé. El equipo médico llegó en minutos. Revisaron signos vitales, revisaron saturación, revisaron reflejos, silencio, luego miradas entre ellos. «Hay una mejora clara», dijo finalmente el doctor Ramírez, incapaz de ocultar la sorpresa. No era leve, no era mínima, era evidente. La curva descendente que temían se había detenido y comenzaba lentamente a subir. Alejandro no entendía cómo reaccionar. No gritó, no celebró de inmediato. Solo se sentó en el suelo frente a su hijo y comenzó a llorar. No lágrimas contenidas, no llanto silencioso. Lloró como quien regresa del borde de un abismo. Valeria se llevó la mano a la boca. Sus hombros temblaban. Mateo, ajeno al peso de lo que estaba ocurriendo, volvió a balbucear. Un sonido más fuerte que los anteriores, más claro. El doctor continuó revisando datos. «Esto no es efecto directo del tratamiento experimental. Los tiempos no coinciden». Alejandro levantó la mirada. «Entonces, ¿qué es?». El médico negó lentamente. «No lo sé». Esa vez la frase no fue frustrante, fue humilde, porque por primera vez nadie tenía que fingir control. Mateo comenzó a moverse más. Intentó incorporarse. Valeria lo sostuvo con cuidado. El bebé apoyó la cabeza contra su hombro y respiró profundo, estable, rítmico, natural. Alejandro observó la escena y algo dentro de él encajó, no como una teoría médica, no como una conclusión científica, como una comprensión humana. Recordó los días anteriores, la tensión constante, las discusiones, las máquinas, la presión. Recordó también las horas en que todo eso se detuvo, la luz del sol, el silencio, la voz suave, el contacto. Miró a Valeria. Ella no lo estaba mirando a él, solo sostenía al bebé, como lo había hecho siempre, sin reclamar nada, sin atribuirse nada. El doctor continuó hablando, pero Alejandro apenas escuchaba. Algo más fuerte estaba ocurriendo dentro de él. Se levantó despacio y caminó hacia la ventana. El jardín estaba iluminado, el mundo seguía su curso, pero dentro de esa casa, todo había cambiado. Regresó y se arrodilló frente a Valeria. No como empresario, no como jefe, como padre. «Gracias», dijo, con la voz firme pero cargada de emoción. Valeria negó suavemente. «Yo no hice nada». Alejandro la miró con intensidad. «Hiciste lo que yo no sabía hacer». El silencio que siguió fue diferente. No era misterio, no era miedo, era comprensión. Mateo soltó una pequeña risa. Una risa débil pero clara, y esa risa rompió cualquier resto de tensión que quedaba. Valeria comenzó a llorar abiertamente.
Alejandro apoyó la frente contra la pequeña mano de su hijo. El doctor Ramírez observaba la escena con una expresión que mezclaba ciencia y asombro. «Hay factores que aún no comprendemos del todo», admitió. Pero esta vez nadie exigió una explicación, porque la explicación no estaba en los números. Estaba ahí, en la habitación, en la calma, en la presencia, en el amor constante. Mateo volvió a mirar a su padre, y Alejandro entendió algo que jamás había entendido antes, que no todo se resuelve luchando más fuerte, que no todo mejora interviniendo más, que a veces lo que sana no hace ruido. Se inclinó y besó la frente del bebé. «Perdóname por intentar controlarlo todo», susurró. Valeria escuchó y sonrió entre lágrimas. Los días siguientes confirmaron la tendencia. La mejoría continuó, lenta, progresiva, pero constante. El tratamiento experimental fue oficialmente suspendido. El enfoque cambió, menos invasivo, más humano, más simple. Mateo comenzó a recuperar energía. Sus ojos volvieron a brillar, sus manos se movían con más fuerza, y cada pequeño avance era celebrado como un milagro silencioso. Una semana después, el jardín de la mansión volvió a llenarse de luz. Alejandro salió con Mateo en brazos por primera vez desde que todo comenzó. El bebé respiró el aire fresco, miró el cielo y sonrió otra vez. Valeria caminaba a su lado, no delante, no detrás, a su lado. Alejandro la miró. «Nunca voy a olvidar esto». Ella bajó la mirada. «Solo hice lo que sentí correcto, y esa era la verdad». No había fórmula secreta, no había revelación dramática. Había algo más poderoso: presencia, calma, amor sin presión. Y en ese jardín, bajo el sol de Monterrey, el hombre que había pagado fortunas entendió algo que cambiaría su vida para siempre. Que la verdadera transformación no vino de un laboratorio. Vino de algo mucho más pequeño, mucho más humilde, pero infinitamente más profundo. Y mientras Mateo reía suavemente en brazos de su padre, las lágrimas que caían ya no eran de miedo, eran de gratitud, porque cuando todo parecía perdido, algo pequeño había cambiado todo. El jardín de la mansión Villalba nunca había estado tan vivo. Las flores siempre habían sido perfectamente cuidadas. El césped siempre había sido impecable. Pero aquella mañana no era la perfección lo que hacía especial el lugar. Era la risa. Mateo estaba sentado sobre una manta blanca extendida en el césped bajo la sombra suave de un árbol. Sus manos pequeñas golpeaban el pasto con curiosidad. Sus ojos seguían cada movimiento de las hojas que danzaban con el viento. No había máquinas, no había monitores, no había médicos alrededor. Solo su padre, sentado frente a él. Alejandro ya no llevaba traje oscuro ni reloj brillante. Vestía ropa sencilla. Sus mangas estaban arremangadas. Sus manos, esas manos acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora estaban manchadas de tierra, porque intentaba enseñarle a su hijo cómo sostener una pequeña pelota roja. Valeria observaba la escena desde la terraza. No intervenía, no era necesario. Mateo reía, y cada risa era un recordatorio. Alejandro levantó la mirada hacia ella. No hubo palabras, pero en sus ojos había algo nuevo. No era deuda, no era obligación, era respeto. Los médicos seguían monitoreando a distancia. Los estudios confirmaban que la mejoría continuaba. El cuerpo de Mateo había respondido, pero nadie hablaba ya del tratamiento experimental, porque la recuperación no había comenzado cuando aplicaron la terapia más costosa. Había comenzado cuando el ruido cesó, cuando el miedo dejó de gritar, cuando alguien decidió simplemente estar. Alejandro entendió que durante semanas había luchado como empresario, no como padre.
Había querido vencer a la enfermedad, pero no había aprendido a escucharla. Había querido controlar cada variable, pero olvidó que no todo lo humano responde a presión. Una tarde, mientras Mateo dormía en su habitación ahora llena de luz natural y sin aparatos invasivos, Alejandro pidió hablar con Valeria en el despacho. Ella entró con la misma serenidad de siempre. «Quiero ofrecerte algo», dijo él. Valeria lo miró sin expectativa. «Una casa, estudios, lo que quieras». Ella bajó la mirada. «No necesito eso». Alejandro frunció el ceño, confundido. «Me salvaste lo más importante de mi vida». Valeria negó suavemente. «No lo salvé yo». Pausa. «Usted lo hizo cuando decidió detenerse». Las palabras quedaron suspendidas. Alejandro sintió que esa frase era más valiosa que cualquier diagnóstico, porque era verdad. El cambio no vino de un acto espectacular, vino de una rendición, de aceptar que no podía comprarlo todo, de permitir que algo más simple tomara espacio. Esa noche, mientras cenaban en el jardín, Mateo emitió un sonido nuevo. Intentó decir algo. No fue claro, pero fue fuerte. Alejandro dejó caer el cubierto y se inclinó hacia él. «¿Qué dijiste, campeón?» Mateo rió. Valeria también, y Alejandro sintió una paz que jamás había sentido en ninguna junta directiva, en ninguna negociación, en ninguna firma multimillonaria, porque por primera vez entendía algo esencial. El dinero construye paredes, pero el amor construye hogar. Los días se transformaron en semanas. Mateo ganó peso, recuperó energía, comenzó a dar pequeños pasos sostenido por las manos de su padre. Cada avance era celebrado no con prensa ni anuncios, sino con abrazos. Alejandro cambió su agenda, redujo viajes, delegó decisiones, pasaba las mañanas en el jardín, las tardes leyendo cuentos, las noches sentado junto a la cuna, y en cada uno de esos momentos comprendía que la vida no se mide en cifras, se mide en presencia. Una tarde, mientras observaba a su hijo dormir, recordó la frase que lo había atormentado: «A veces el dinero no es la respuesta», y por primera vez no le dolió. Sonrió, porque ahora entendía que no era una derrota, era una lección. Valeria decidió quedarse trabajando en la casa, no como empleada invisible, sino como parte de la familia. Alejandro ya no la veía como la niñera, la veía como alguien que tuvo el valor de hacer lo más difícil, no intervenir más, sino cuidar mejor. Un día, mientras el sol caía sobre Monterrey, Alejandro levantó a Mateo en brazos y lo sostuvo mirando el horizonte. «¿Sabes algo, hijo?», susurró. «Pensé que debía protegerte del mundo, pero tú me enseñaste a vivir en él». Valeria escuchó esas palabras desde la puerta y sintió que todo había valido la pena, porque la verdadera justicia emocional no fue que el tratamiento funcionara, fue que un hombre poderoso aprendiera humildad, fue que un padre entendiera que la fuerza no siempre está en luchar más fuerte, a veces está en abrazar más suave. Y si tú que estás escuchando esta historia sientes que todo se derrumba, si crees que hiciste todo lo posible y aún así nada cambia, recuerda esto: no siempre necesitamos hacer más. A veces necesitamos detenernos, escuchar, respirar, estar, porque incluso en medio del desespero, cuando las puertas parecen cerradas, cuando las soluciones lógicas fallan, algo pequeño puede abrir un camino inesperado, un gesto, una presencia, una decisión humilde. El dinero de Alejandro no fue inútil, pero tampoco fue lo que cambió la historia. Lo que cambió todo fue algo que no tenía precio. Amor sin presión, cuidado sin ego, silencio sin miedo. Y esa es la parte que nadie puede comprar. Esa es la parte que todos podemos ofrecer.
Hoy Mateo corre por el jardín, Alejandro ríe con él, Valeria camina a su lado, y la mansión que antes era símbolo de poder, ahora es símbolo de hogar, porque cuando todo parecía perdido, algo pequeño cambió todo, y tal vez, en tu propia historia, ese algo pequeño ya está cerca. Tal vez no hace ruido, tal vez no brilla, pero está ahí, esperando que lo mires, esperando que confíes, esperando que recuerdes que el bien todavía existe y que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede entrar en silencio y quedarse para siempre.